estructura celular, porque si conocemos la particularidad de cada biomolécula, podemos entender, después ustedes en microbiología van a comprender mejor la función de cada una de estas partes de la estructura de una bacteria o de una célula eucariota. Por ejemplo, entre las partes de una estructura, la estructura de una bacteria tenemos, bueno, empezando solo por el orden que está para que no se mezcle, el pili. El pili son diríamos, evaginaciones que salen de la estructura de la pared celular de la bacteria y que tienen como utilidad, bueno, la utilidad es que le permitan a la bacteria prenderse o pegarse a ciertos tejidos. Por eso hay ciertas bacterias que causan infección más frecuentemente a ciertos tejidos que en otros. Bueno, pues ese pili está formado por lípidos, proteínas y carbohidratos. Cuando ustedes estudien microbiología, el hecho de conocer a estas biomoléculas va a ayudarles a entender cómo funciona esta estructura. Luego tienen la famosa pared celular, que si las células eucariotas no tienen, la pared celular, que es una protección, evita que, digamos, ocurra una plasmólisis con cambios osmóticos. Esta pared celular hace que las bacterias sobrevivan en la sequedad, en aguas sucias, sobreviven por mucho tiempo. Es su gran defensa, lastimosamente. Es que están compuestas la pared celular de péptidos, lípidos, polisacáridos. Cuando lleven microbiología van a ver la importancia de los polisacáridos, los péptidos, el fundamento, la importancia de esto para ver cómo se tiñe, cómo se diferencia cuando se tiñe, cómo se los reconoce, etc. La membrana interna o membrana citoplasmática, que es obviamente la barrera que va a permitir la conexión de todos los componentes internos con los externos, o membrana citoplasmática. ¿De qué está compuesta? Proteínas, lípidos, carbohidratos y muchos otros componentes más, pero estoy hablando de biomoléculas. El citoplasma, la parte central, esa sustancia semilíquida, donde ocurren la mayoría de las reacciones que permiten que sobreviva esta bacteria, pues están formadas por proteínas, por lo general, la mayoría enzimas, monosacáridos y otras moléculas. Un nucleoide, que hemos dicho que las células procariotas, no tienen una membrana nuclear, pero tienen el ADN. Si no, no podrían dividirse, no podrían multiplicarse, ¿no? Que es parte de su infertilidad. El DNA solamente está formando como un nucleoide, está envuelto, súper enrollado en el interior de la bacteria. Pues el nucleoide, donde está, que sería el equivalente al núcleo, está formado por proteínas y ácidos nucleicos. Los ribosomas sí tienen ribosomas, aunque no tienen, por ejemplo, un retículo endoplasmático como en las células eucariotas, pero sí tienen ribosomas. En los ribosomas le permite a esta bacteria sintetizar sus proteínas, por ejemplo, ¿verdad? O sus lípidos, sus proteínas. No tiene un aparato de Golgi, repito. Pues estos ribosomas están formados por proteínas, lípidos, carbohidratos. Y algunas bacterias tienen flagelos que les permite desplazarse, parte de su virulencia también. Esos flagelos están formados por proteínas y lípidos. Bueno, entonces lo que hemos visto aquí es la ubicuidad de lo que vamos a estudiar, de estas biomoléculas, por ejemplo, en una estructura de una bacteria. Cuando queremos estudiar cómo funciona, cuál es su metabolismo, ustedes van a ver después, cómo intercambia sustancias con el exterior, cómo le afectan los antibióticos, pues tenemos que conocer todos estos componentes o componentes biomoleculares. Pues aquí les he puesto más como un esquemita para que entiendan que es lo mismo que acabamos de ver. Las células eucariotas. Las células eucariotas comprende o se refiere a las células de los organismos superiores, podríamos decir plantas, animales, nosotros y algunos protozoarios. Estas células eucariotas sí contienen núcleo verdadero. ¿Qué quiere decir núcleo verdadero? Su DNA, sus ácidos nucleicos, DNA y RNA, están formando parte de una entidad separada por una membrana. Esa entidad se llama núcleo. Entonces, sí tiene un núcleo verdadero, es decir, un núcleo rodeado por una membrana. Contiene estructuras subcelulares, organelas. Todas estas organelas
como las mitocondrias, como los lisosomas, etcétera, están rodeados o delimitados por membrana. Y cada organela cumple una función especializada. Entre estas organelas más importantes vamos a recordar el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, etcétera. Si hacemos una analogía de una célula, por ejemplo, con una fábrica, ¿qué hace una fábrica? Si nos recordamos rápidamente, una fábrica produce algo. Está especializada en producir algo. Cada fábrica pues tendrá un almacén, el núcleo, haciendo una analogía, un almacén donde está toda la información de esa fábrica. En este caso, el núcleo tiene toda la información de esa célula, toda la información genética de esa célula. Ahí está todo lo que dice, todo lo que es la célula. Pues en el almacén donde está toda esa información, en sus oficinas estará todo lo de la fábrica. Las mitocondrias. Ustedes saben que las mitocondrias son organelas responsables de generar energía. En las mitocondrias se genera el ATP, que es la moneda energética para las células. Pues será la central eléctrica de la fábrica, donde se produce la energía. El retículo endoplasmático, que puede ser, recuerdan, retículo endoplasmático liso, donde se sintetizan los lípidos, y retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso están los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. Entonces será una parte importante en la que van a sintetizar, a producir la fábrica sus elementos importantes, sus insumos importantes. El complejo de Golgi serían los andamios de la fábrica, en los cuales el complejo de Golgi, recuerdan, está formado por membranas que transportan las proteínas y los lípidos a las diferentes zonas de la célula. Los lisosomas. Los lisosomas son organelas que tienen en su interior enzimas digestivas, pues será tal vez los centros donde se va a hacer un procesamiento, tratamiento de desechos de la fábrica. Como toda fábrica, pues las células se especializan en ciertas produciendo ciertas sustancias o con ciertas funciones. Como repito en la analogía, si bien no es una organela, pero sí es una parte importante de la célula, la membrana citoplasmática está rodeando, serían los muros que tienen sus puertas. Pues las células, la membrana citoplasmática tiene poros, ¿no? O bombas que le permite introducir o eliminar sus componentes. Si vemos nuevamente lo que queremos ver es la ubicuidad. Aquí nuevamente puede aumentar ubicuidad de las biomoléculas en la célula eucariota, ¿no? Ubicuidad de biomoléculas. Si nos fijamos, pues bueno, esta célula eucariota, ustedes la conocen muy bien, es mucho más compleja esta célula eucariota es más compleja que una procariota. Tenemos el núcleo, que es rico en ácidos nucleicos y proteínas, una parte densa en el interior del núcleo, recuerdan, está el nucleolo, pues que tiene la misma composición, ácidos nucleicos y proteínas. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, rico en lípidos y proteínas. El aparato de Golgi, que hemos recordado ya su función, rico en lípidos, proteínas, polisacáridos. Los ribosomas, ricos en ácidos nucleicos y proteínas. ¿Por qué ácidos nucleicos? Ahí está el RNA, uno de los tipos del RNA, ¿no? El RNA ribosómico. Retículo endoplasmático liso, síntesis de lípidos, también rico en lípidos, y así. Mitocondrias, lípidos y proteínas. Vamos a ver nosotros en el último capítulo la función importante de esta organela. Y pues vemos entonces proteínas, enzimas, toda enzima es una proteína, vamos a ver eso, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, todas las biomoléculas que vamos a estudiar este año, pues son componentes importantísimos de un ser vivo, es decir, de una célula. Con esto, chicos, hemos acabado este capítulo. Sin embargo, tenía unas tareas que les había dado, ¿verdad?, para ir resolviendo. A ver, vamos a ver eso. Espérenme un cachito. ¿Hay alguna pregunta, chicos, respecto a esto? Bueno, creo que no más, es un repaso, ¿verdad? Ustedes han visto todo esto con sumo detalle. Les planteé unas preguntas y no quiero que quede como cabos sueltos. Vamos a ver, permítanme un cachito, ¿dónde está?
aquí. A ver, chicos, les había dado una tarea, ¿verdad? ¿Resolvieron esto? Ahí voy a presentar. Creo que es algo sencillo, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de hidrógeno. Según Lewis, tenemos así los electrones que comparten y según la línea de valencia con su enlace correspondiente. Oxígeno e hidrógeno, no voy a decir que me muestren porque esto es muy simple, sin embargo no quiero que quede como un cabo suelto. Oxígeno e hidrógeno pues formará obviamente agua. Lewis, todos sus electrones, líneas de valencia, pues así, aunque aquí debería tener el ángulo, ¿no?, correspondiente a la hibridación del oxígeno. Nitrógeno e hidrógeno forman, bueno, también fórmula condensada. Estas serían líneas de valencia y fórmulas condensadas. Un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno formará el amoníaco con sus electrones, haciendo alusión a la estructura de Lewis, y pues las líneas de valencia y su fórmula condensada. Carbono e hidrógeno, sus estructuras de Lewis, sus líneas de valencia y su fórmula condensada. El azufre y 2 hidrógenos, pues, formará azufre, ¿no?, y sulfuro de hidrógeno, bueno, ya no me he entrado. Y el fósforo con 3 moléculas, con 3 átomos de hidrógeno y 4 de oxígeno, nos forma el famoso y que vamos a usar mucho, vamos a mencionarlo mucho, el grupo fosfato, el ácido fosfórico, que siempre está como fosfato a nivel de biomoléculas. Sus estructuras de Lewis, sus líneas de enlace y su fórmula condensada. Bueno, esa era una tarea, ¿verdad? Otra tarea era, explique por qué alrededor a esto. ¿Alguien ha resuelto eso, chicos? Uy, nuevo round. Explique por qué alrededor del 50% de las biomoléculas, de las moléculas de una célula procariota, en este caso, equivale a las proteínas. Porque habíamos visto, ¿verdad?, que, permítanme, así, habíamos visto esta tablita en la que vemos que las proteínas tienen porcentaje en peso húmedo total 15%, pero en peso húmedo total. En peso seco corresponde al 50%. Les había dicho que hagan ese cálculo. ¿Alguien ha hecho, chicos? Chicos, ¿alguien ha resuelto eso? ¿Lo tiene resuelto? ¿Puede compartir la pantalla o mostrar? ¿Alguien ha hecho, chicos? ¡Yujú, chicos! Bueno, por lo visto nadie ha hecho. Por esta vez yo voy a mostrarles, chicos. Cuando yo haga preguntas, si no las resuelven, yo lo dejo hasta que me muestre por lo menos una persona que ha intentado resolver. No puede ser que yo les doy tarea y nadie lo ha hecho, ¿no? Por esta vez, para no retrasarnos, voy a mostrarles. Espérenme. A ver. A ver, entonces, recordando la tablita, el 15% en peso húmedo corresponde a proteínas. Habíamos dicho que, fíjense, nuevamente recalco esto, son las biomoléculas más abundantes. El agua no es una biomolécula, es una molécula. Entre las biomoléculas es la más abundante, fíjense, las proteínas. Y equivale al 50% en peso seco. ¿Qué quiero decir? ¿De dónde sale el 50%? Esa es una, digamos, eso se afirma. Si nos muestran una tabla, los libros asumen que el que está leyendo puede hacer el cálculo para entender de dónde sale el 50%. Eso es lo que les he pedido. En nuestra profesión, chicos, la interpretación de tablas y gráficos es vital. ¿Por qué? Porque como gran parte es experimental, pues no gran parte, todo lo que se avanza, toda la ciencia que estamos estudiando, pues ha sido experimental. Obviamente nosotros nos vamos a poner a estudiar la composición del Escherichia coli, pues ya tenemos esa información. Pero entonces yo les pedía que analicen la tabla. A ver. Si decimos que, vámonos, ¿qué quiere decir envase seca? Envase seca es que le quitamos el agua. ¿Qué porcentaje de agua hay en este ejemplo de las células de la Escherichia coli? 70% en peso húmedo total es agua. Si analizamos eso,
70% es agua. Entonces, el 30% será toda la materia seca. 30% corresponde a la materia sólida, es decir, envase seca. Ahí se vuelve sencillo. Si 30%, 30 gramos por ciento es 100% envase seca, ¿cuánto es de las proteínas? 15%. Pues, así es, 15% equivale al 50%. De eso sale, así de simple, chicos. Bueno, pueden sacarle foto, no sé, chicos. Bueno, asumo que ya está, ¿sí? Avanzamos. Otra pregunta. Les había dicho, explique por qué el agua corresponde al 99% de las moléculas de la célula. Otra vez nos vamos a la tablita. ¿Por qué corresponde al aproximadamente el 99% de la célula? Si nosotros vamos a la composición, aquí tenemos 70% en base húmeda. En base seca es medio un poco raro decir en base seca, ¿no? Pero del total es 99% agua. ¿De dónde sale eso? Si hay esa generalización y la tabla dice otra cosa, tenemos que tener la capacidad de dilucidar de dónde sale eso. No siempre el libro nos va a hacer el calculito a un lado, chicos. Entonces, ¿qué decimos? 70% en base seca. Vámonos al número de moléculas. ¿Cuántas aproximado, chicos? ¿No? Nadie se va a poner a contar las moléculas, ¿no? Me refiero, estamos en una ciencia que no es exacta, pero que tiende a hacerlo, aplicando todos los elementos de la ciencia, exactitud, etc. Aproximadamente se estima que existe 4 por 10 a la 10, o sea, 40.000, sería 40.000 millones de moléculas de agua en una célula de Escherichia coli. Habría entre 2 a 3 millones de moléculas de proteínas, 2 a 4 DNAs, número, ¿no?, de moléculas aproximadas. RNA según el tipo de RNA, carbohidratos 2 por 10 a la 8, o sea, fíjense, aquí está a la 10, a la 6, o sea, por millón, a la 8, a la 7, a la 8. De este total, si sumamos todas estas moléculas, todo este número aproximado de moléculas, vamos a relacionar con el número aproximado de moléculas de agua, para entender en base seca. Del total de moléculas, ¿cuántas moléculas son de agua? Para poder entender de dónde sale este número. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, les he puesto una tablita de moléculas. Proteínas, 2, voy a poner todo lo he llevado a 1 millón para poder sumar, ¿no? Voy a poder sumar 10 a la 6 con más 10 a la 10, obvio, ¿verdad, chicos? Llevo todo a 10 a la 6. Entonces las proteínas, ¿verdad? Que recuerdan las proteínas, aquí están, entre 2 a 3 por 10 a la 6. Entonces pongo 2.5. Entonces, 2.5 millones. Toditos están elevados a 1 millón. Agua, 40.000, 1 millón, aunque tiene 4 por 10 a la 10, ¿no? Bueno, carbohidratos, 200 a 1 millón. Es decir, 2.5 por 10 a la 6. 40.000 por 10 a la 6. 200 por 10 a la 6. Lípidos, 25 por 10 a la 6. Iones inorgánicos, 250 por 10 a la 6. Aminoácidos. Y si sumamos esto, una simple sumatoria, vamos a tener 40.507 con la notación esta de 10 a la 6. O sea, 40.507 millones de moléculas hay, según esta sumatoria aproximada. 40.507 millones de moléculas, todas metidas al saco. Si son 40.507 millones, si el total es 40.507 millones, que sería el 100%, ¿cuánto era de agua? 40.000 por 10 a la 6. Y eso corresponde al 99%. Entonces, el agua es un componente en gran cantidad, por eso ningún ser vivo vive sin agua. No solo porque sea un fluido que abunda, sino que incluso vamos a ver más adelante que ninguna reacción bioquímica se lleva a cabo si no hay agua. En muchos casos necesita de agua para que se lleve a cabo. Otra pregunta que les había dado, a la temperatura normal del cuerpo, 37 grados del cuerpo humano, ¿no? La concentración de hidrógeno y de oxidrilo en un líquido biológico son ambas concentraciones 1 por 6 por 10 a la menos 7. ¿Cuál sería el pH considerando la influencia de la temperatura? ¿Cuál sería el pH
¿verdad? En cada uno de estos. Perdón, sí, un cachito, esperando. Cachito, ¿dónde está? Ya, ahora sí, ¿quién está respondiendo? Alejandra. 6.8, doctora. 6.8, muy bien, Alejandra. ¿Alguien más ha sacado eso? Bueno, ya me ha dicho. Sí. ¿Tú también, Diego? Sí, 6,95 o 6,96 a mí me sale. Ya, espérenme un cachito, chicos. Un momentito. Espérenme. Qué bien que han hecho, chicos. Y solo por lo que han hecho ya, pues ahora yo voy a anotarles aquí, para algún caso. Evaluación formativa. Me dicen, hoy día es 23, 25. 25 del 03 del 24. Primero, ¿quién respondió? Chicos. Alejandra Muñoz, doctora. Ya, Muñoz, ¿tu otro apellido? Muñoz Pérez. Muñoz Pérez, Alejandra. Gracias, doctora. ¿Quién más luego? Yo, doctora. Midori. Padilla Fernández. Padilla Fernández. Midori. Sí. Había un estudiante varón. Sí, doctor. Dime. Diego Andrés Terrazas Vargas. Terrazas Vargas, Diego. Ya. Anoto evaluación formativa para un caso, chicos, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy bien, como han dicho sus compañeros. ¿Dónde estoy? Bueno, para que todos tengan parejito, pues ahí está. Si esta es la concentración del hidronio y del oxidrilo, el pH saben que es el logaritmo negativo de la concentración de hidronio, y pues aplicamos el logaritmo negativo, por tanto, de esta concentración, aplicando logaritmos. Recuerdan, la multiplicación de logaritmos es la suma de esto, y puede ser que lo hayan hecho directo en máquina, ¿no? Pero no sé, la multiplicación de esto es la suma, y si resolvemos esto, menos el logaritmo de 1,6, más baja este exponente aquí, menos 7, el logaritmo de 10, en base 10 es 1, y entonces el logaritmo de 1,10 es 0.204, menos 7 por 1, pues nos da lo que han dicho sus compañeros, 6.8. Entonces no es 7 mismo, fíjense cómo influye la temperatura. Entonces el pH va por los 6,8 más o menos. Bueno, era nada más un ejercicio para que manejen esto. No sé, tal vez lo han hecho directo con la calculadora. Nunca se olviden, chicos, repasar lo que saben. La multiplicación de un logaritmo es igual a la suma, la división es la resta. Esas cosas ayudan mucho en un momento, ¿no? No en un momento, siempre. Perdón. ¿Cuál es el rango de pH de la sangre, chicos? Perdón. De 7,35 a 7,45. ¿Quién está respondiendo? Midori, ¿no? Yo. Ya. Midori, no sé. Ya. ¿Quién más, chicos? De 7,35 a 7,45 el pH de la sangre, doctora. Ya. ¿Tu apellido? ¿Carballo? Sí, Carballo Foranda. Carballo. ¿Tu otro apellido? Foranda. Foronda Riselli, ¿no? Sí. Ya, listo, chicos. No, yo sé que eso han visto y ya está. Espérenme un cachito. Ya, pues el pH de la sangre va en este rango, entre 7,35 y 7,45. Fíjense que estrecho, solo varía en 0,1. En la sangre se llevan a cabo muchísimos procesos, por tanto el pH debe estar muy bien controlado. Por debajo, acidosis puede ser ya sea metabólica o acidosis de otro tipo, y por encima una alcalosis. El rango de pH de la orina, bueno, debe investigar, chicos, debe estar entre 4, 6 y 8. Aquí quiero aclarar algo. Recuerdan que les había dicho que el pH fisiológico está entre 6,8, 6,5 y 8. Pues el caso de la orina es un caso especial, porque según la composición de la orina ya casi está dejando el organismo, ¿no? Se acumula en la vejiga. Entonces, según la composición de cristales, puede incluso ir hasta 4, 6, 5. Por debajo ya está indicando la tendencia a que se formen cristales de ácido úrico, formación de cálculos renales, etc. Este tiene un pH un tanto que difiere un poquito del pH fisiológico que hemos dicho. Bueno, entonces eso sería todo en cuanto a las preguntas que les había dado respecto a este capítulo.
con esto hemos terminado el capítulo 1, chiquitos, y ¿así hay alguna pregunta? Creo que no.